Profesoras y profesores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sección del día de hoy. El día de hoy ya iniciamos nuestra cualificación con nuestro padrino, el CEIPA, designado por el Ministerio de Educación Nacional para acompañarnos durante este proceso de cualificación. Como ustedes lo han vivido, ya esta es la tercera semana. En la primera semana estuvimos trabajando en nuestro proyecto educativo institucional e iniciamos la cualificación en la herramienta Microsoft Office 365 y hemos venido avanzando también con toda nuestra plataforma LMS institucional, una aula virtual basada en la plataforma Moodle. Hoy vamos a iniciar con la cualificación en didácticas y pedagogías para la virtualidad, una sesión que estoy seguro les va a dar muchas herramientas para este proceso. Un saludo muy especial de parte de nuestro rector, el doctor José Rodrigo Flores Ruiz, y de todo el equipo del Plan Padrino que nos ha estado acompañando en este proceso. Voy entonces a compartir pantalla para iniciar con el saludo inicial. En esto necesitamos reinventarnos, necesitamos entender. Esperen un segundo que vamos a sacar. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos a desarrollar estas estrategias didácticas? Por eso es importante que cuando estemos planeando un modelo de estos, entendamos que en la educación nos hemos debatido entre lo que son la sincronía entre el tiempo y el espacio. Lo normal es el aula presencial. El aula es un momento completamente sincrónico entre el tiempo y el espacio. En este caso, lo que estamos viviendo hoy en día es un modelo totalmente diferente. Nos rompieron la sincronía en el tiempo y el espacio. Entonces tenemos que ir a conjugar elementos de no sincronía, o sea, totalmente donde no nos encontremos con nuestros estudiantes en la gran mayoría del tiempo, o momentos puntuales a través de sistemas como las videoconferencias que nos permitan interactuar. Y esto nos lleva a que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es ese cambio? ¿Cuáles son esos desafíos que son necesarios enfrentar bajo estas condiciones? ¿Cuáles son esas paradigmas que tenemos que romper? ¿Y cómo vamos a hacer para cambiar nuestra didáctica, para cambiar la interacción con nuestros estudiantes, de tal manera que el proceso educativo no se vea afectado y nuestros alumnos puedan lograr los objetivos que el curso se ha trazado? Eso es parte de lo que queremos compartir con ustedes. ¿Cómo lograr esos objetivos pedagógicos independiente de que el entorno sea presencial o virtual? Por eso nosotros tenemos que romper una serie de paradigmas. La educación virtual es una modalidad relativamente nueva en nuestro entorno. Lleva menos de 25 años en Colombia y a nivel mundial menos de 30. Pero no la conocemos. En el país tenemos 456 programas de pregrado contra 10.000 programas bajo la modalidad presencial. Esto quiere decir que todavía la evolución de estos entornos no es muy alta, ¿cierto? Y solamente tenemos 12 programas acreditados en alta calidad. Por eso tenemos que romper esos paradigmas, por eso tenemos que entender cuáles son esas nuevas realidades y esos retos que nos plantea la educación virtual. Dentro de ellos queremos contarles, miren, no tenemos la misma sincronía. Por lo tanto, el modelo pedagógico no puede ser exactamente el mismo. Yo no puedo trabajar bajo la misma didáctica. En estos nuevos entornos se facilitan cosas como el learning by doing, el aprendizaje colaborativo, la sincronía, el construir en forma colaborativa, rompiendo todos estos modelos, donde tenemos que pasarle una carga fuerte a nuestros estudiantes para poder aprender. Para eso, vamos a trabajar en estos entornos, se facilitan marcos conceptuales que nos va a permitir el aprendizaje organizar todos esos conceptos y poder producir una informe colaborativa que saque el mejor partido de las
del contexto de quiénes son nuestros estudiantes, cómo se conectan, cómo nos vamos a interactuar, cómo vamos a trabajar dentro del aula. Partimos de ese contexto para entender cuál es el modelo pedagógico, qué herramientas vamos a usar. Y aquí es donde viene la creatividad del docente, donde el docente tiene un Entonces, Rubén. Profe Ángel, bienvenido. Estábamos en este momento saludando a los profes y pasando el video del señor rector del CEIPA. Entonces, en este momento, si quiere, habilíteme la cámara para ya darle proceso. Ok. Muy bien, sí. Un segundo. Entonces, ¿quieres dejar de compartir y ya arrancamos? Sí, profe, muy buenas tardes. Les presento al profesor Ángel Rodrigo Vélez Bedoya. Él nos va a acompañar en la tarde de hoy. Nos disculpan, habíamos tenido una situación técnica que estábamos terminando de eso. Profesor Ángel es profesor del CEIPA. El CEIPA, como se los había mencionado, es nuestro padrino en todo este proceso de plan académico. Él nos va a estar acompañando en este proceso. Profesor Ángel, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Rubén Darío. Buenas noches a todos, respetados profesores, colegas. Es para nosotros pues muy placentero realizar este ejercicio que ya hemos hecho en varios contextos, situaciones nacionales e internacionales, en estos momentos tan críticos, de cambios tan abruptos y retos tan grandes que se nos ha venido, obviamente, en la educación. Quisiera, obviamente, en nombre del rector, pues extender este saludo y, bueno, avanzar en esta tarea de hoy. Tenemos un curso con 3 grandes módulos en muy corto tiempo. El primero relacionado con la planeación en virtualidad, o sea, el diseño del sílabus y la preparación de el proceso formativo. El segundo momento, los roles del docente y las herramientas para trabajar en esta transición hacia la virtualidad. Y el tercer momento, la evaluación. Entonces, en esta primera parte hemos visto el video. No sé hasta dónde pues, se pudo escuchar todo, pero la invitación del rector realmente es a asumir unas actitudes muy proactivas para enfrentar estos cambios y acomodarnos en estas disrupciones a nuevas formas de realizar nuestra tarea formativa. Esto implica ruptura de paradigmas, implica cambios, apertura mental, mucha flexibilidad para enfrentar algo que, como el mismo rector nos plantea, no es fácil en Colombia y aún no es muy aceptado. ¿Hay alguna dificultad? No, señor, en este momento estamos conectados. Ok, muy bien. Entonces, entonces vamos a estar unos 20 minutos más o menos haciendo un primer ejercicio, luego entraríamos
poco en profundo para hablar de lo que son los LMS, de los Learning Management System. Vienen a ser como el marco de trabajo para nosotros enfrentar estas nuevas formas de la enseñanza. Y conversamos y además vemos pues ya la estructura del syllabus que se está proponiendo para desarrollar a lo largo de esta semana. Como vimos en el video, los modelos pedagógicos se tienen que acomodar dependiendo del espacio y el tiempo. La presencialidad pues considera el espacio y el tiempo plenamente, pero la virtualidad debe considerar el espacio y el tiempo de maneras, digamos, diferentes. Y ahí podemos ver en el cuadro cómo hay momentos en donde no usamos el tiempo, puede ser diferidos, como sucede en la radio, en la televisión, o hay momentos en donde el espacio no cuenta, como sucede con los centros de tutoría. Pero en la virtualidad podemos jugar con sincronía y asincronía. Lo mismo sucede con los simuladores. Vamos a trabajar unas preguntas. Nos vamos a grupos de trabajo según sus redes, Darío me decía que tienen ya una facilidad también de interactuar, y vamos a trabajar estas preguntas y volvemos en unos 10 minutos, regresamos y a través de Rubén Darío pudiésemos como sistematizar algunas preguntas que sean muy, digamos, típicas, que coincidan, que estén en la línea, para que compartamos y hagamos esta reflexión. La pregunta es, ¿qué cambios y desafíos en la educación son necesarios bajo las condiciones actuales de la sociedad? ¿Y cuál es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer a estas exigencias? Cambios y desafíos en las condiciones actuales de la sociedad, y qué aportes podríamos nosotros hacer justamente ante estas exigencias. Entonces, ¿quieren? Dejo de compartir un momento o dejo la pregunta un momento para que vayamos a trabajar por grupos. Entonces, tomamos el tiempo y más o menos estamos regresando hacia las 7 para que conversemos de entrada sobre estas preguntas. Muchas gracias. Perfecto, profesor. Entonces, profesores contestarían estas dos preguntas y nos suben las respuestas al chat, y a partir de esas continuaríamos a partir de las 7.
Ya vamos como regresando, ¿cierto, Rubén Darío? Sí, señor. Ya de hecho tenemos intervenciones en el chat. Ya. ¿Y cómo van? Bueno, yo voy a empezar a leerla si quiere para que nos vamos retroalimentando mientras va iniciando el ejercicio. Claro que sí. Vemos la primera participación del profesor Argiro Berrío. Dice, deben recuperarse la ética y la moral que no eran valores en momentos anteriores. Los estudiantes, al parecer, no tienen tanta conciencia de su papel en la sociedad y sobre la necesidad de cambiarla. Más postura política por parte de todos. Es momento de asumir una postura frente a la sociedad y el planeta. El planeta se calienta y se contamina y desde la universidad se deben tomar posturas claras y eso es un gran reto. Esas posturas deben permear todos los discursos. Mi aporte es hablar del tema, no dejarlo al lado. Muchas veces he dicho en clase que soy capaz de ser procurador general porque no me presto para hacer cosas mal hechas. ¿Cómo veo que hacen? La ética y la moral deben estar en la clase en todo. Deben tener una nueva universidad frente a un mundo lleno de desigualdades, desequilibrios, pero también oportunidades. Esa es la primera intervención que tenemos, profesor Ana. Muy bien. ¿Y vamos a leer varias o...? Sí, señor. Si quiere, usted me dice si las vamos interviniendo una por una o se las voy leyendo para que vayamos a general. Pues yo creo que sí, en estos 10, aunque a lo mejor no alcanzamos a trabajarlas todas, podemos ir haciendo ciertas retroalimentaciones. Yo, en este aporte del profesor Argiro, me parece que veo la idea central de que educar es una posición política. Y creo que es cierto y no podemos dejar al margen esta idea. Esta idea es muy importante y quizá una de las grandes crisis de la educación actual es que a lo mejor hemos abandonado esta perspectiva de la educación que desde la Grecia antigua se dio en el debate de los filósofos y los sofistas, porque educar ya es una posición política. Y sí, ese aporte de hacerlo, decirlo y replicarlo me parece valiosísimo. Perfecto. Tenemos la segunda intervención de parte del profesor Edgar Alberto Duque. Es absolutamente necesario superar la brecha digital en el país. La contingencia nos exige una inversión inmensa en este sentido para disminuir la falta de conectividad. Como docentes, nuestro aporte debe ser la constante predisposición a la actualización en TIC. Nada más y nada menos que el contexto de la pandemia y cómo esto nos ha llevado a asumir rápidamente nuevas herramientas, nuevas competencias y con seguridad tenemos que estar dispuestos a superar estos niveles de deficiencia en el manejo de las tecnologías de información y comunicación. El profesor Edgar Alberto habla de la conectividad, claro, y esa brecha digital, a pesar de que no estamos tan mal, no es que estemos por encima de la media. Excelente. Sí, señor. El profesor Robert Anzola, de la primera pregunta responde, el fomento de las nuevas tecnologías como forma de intercambio de saberes y fortalecimiento de las relaciones interpersonales por medios virtuales. Y frente a la segunda, mayor utilización de las herramientas cibernéticas y aulas virtuales, pues el avance adquirido, la actual calamidad pública, no debe echarse al olvido, sino por el contrario fortalecerse, pues la educación apunta a una globalización tecnológica. Imagínense, esa globalización tecnológica será posible si realmente fomentamos las tecnologías y ese fomento como medio para el intercambio de saberes. Excelente idea. Y sí, tenemos que aprender a ser más
cibernautas, con todo lo que implica límites y alcances. Excelente el aporte del profesor Robert Anzola. Sí, señor. La cuarta es, la educación debe ser flexible, cambiante, moderna, sin renunciar a los principios fundamentales de generación de conocimientos básicos y acercamientos de sus estudiantes al conocimiento. Llamativa, con capacidad de capturar la atención de los estudiantes, y a la vez la educación debe ser exigente en el proceso metodológico de la enseñanza. Una educación que aporte a la proposición de soluciones a los problemas de la sociedad. El aporte como docente es una actualización permanente, el aprendizaje de nuevas metodologías para llegar al estudiante, para transmitir el mensaje, para dar ejemplo como profesionales y como personas y con la responsabilidad que tenemos como docentes. Imagínense, la responsabilidad docente en los contextos tecnológicos me parece también importantísimo. En la perspectiva de generar conocimiento y también de jugar en esa doble cara que nos toca, de la flexibilidad, pero también la exigencia. Eso es algo que nos exige desarrollar de verdad muchas y nuevas habilidades. El profesor Jaime Alberto Becerra comenta que debemos ser conscientes que estamos aportando y formando primero ciudadanos que profesionales a la sociedad, que es necesario un acompañamiento mucho más cercano y responsable de los estudiantes que estamos formando. Imagínense, responsabilidad mayor, la que fue el centro que comentaba ahora del debate del origen de nuestra cultura entre sofistas y filósofos, esa disputa tan fuerte del filósofo formando ciudadanos virtuosos y los sofistas formando ciudadanos estrategas. Vaya debate y lucha intelectual fuerte que hoy se está dando, inclusive hoy en estos ambientes parece que perdemos a veces la pelea por la formación en la virtud y formar ciudadanos virtuosos. Excelente. Profesor Jaime Alberto, muchas gracias. La profesora María Eugenia Bedoya comenta que los cambios y desafíos se centran tanto en directivos como docentes. Por ello, debemos aunar esfuerzos para dar sostenibilidad a las funciones sustantivas universitarias, docencia, investigación y extensión de los procesos de enseñanza para el aprendizaje de los jóvenes en formación. Hoy por hoy, mediados por las TIC. Docencia, investigación y extensión en el contexto de las TIC, en esa mediación. También un reto y también una gran oportunidad para la democratización del conocimiento, la formación de la participación ciudadana y obviamente la generación de conocimiento en redes, que hoy se nos facilita mucho más. Muy interesante, profesora María Eugenia, mucho. El profesor Juan Guillermo Jaramillo comenta: es necesario cambiar la manera de transmitir las ideas como lo hace esencialmente. La transmisión, una de los grandes retos justamente de la virtualidad es que tenemos que lograr superar el papel de transmisores o de transmisión de información y generar en el estudiante la capacidad de tener experiencias significativas del aprendizaje y experiencias auténticamente formativas. Ahí hay también unos retos muy grandes, profesor Juan Guillermo. Y para terminar, el profesor Argiro de Jesús comenta: las tecnologías y la ciencia, el derecho que tener propósito de mejorar una sociedad como conjunto, no solo la vida de una persona. Debemos entendernos como sociedad y no como individualidad. El profesor, es que no, tuve ahí un pequeño bache, el profesor que, Darío. Argiro Berrío. ¿Cómo? Argiro Berrío. Argiro. Otro gran reto y desafío, la formación del sentido social y comunitario frente al gran ataque que nos produce el capitalismo contemporáneo de la individualización.
muy importante. Y traigo aquí en mente las ideas de Byung-Chul Han, por ejemplo, criticando en la psicopolítica cómo la sociedad actual nos formatea y nos aísla bajo el pretexto de la conexión nos está aislando, pero ese reto de formar sociedad por encima de la individualidad. Aquí tenemos retos grandes, profesores. Muchas gracias. Estos aportes son muy valiosos porque nos permiten encontrar pues un punto de encuentro, de reflexión. Una de las grandes críticas, obviamente, del medio, y lo leí hace poco, ya lo había trabajado, pero lo leí hace poco en un breve escrito en los medios de un antropólogo, es la mirada. Y quizá uno de los grandes límites que tenemos aquí, retos y desafíos, es la comunicación educativa, porque lo presencial tiene su alcance y lo ha tenido durante años. Y el reto aquí es cómo mirarnos, porque en la mirada es que realmente nos comunicamos. A veces el anonimato en las plataformas nos plantea retos a los profesores. Voy a continuar entonces con esta exposición. Gracias, profesores, por estos aportes. A mí me dan un marco de trabajo muy clave para lo que sigue. En lo que es la enseñanza y el aprendizaje en línea, estaba introduciendo con el concepto de la mirada. Se dicen muchas cosas del aprendizaje y la enseñanza en línea y cosas de la educación virtual en general. Por ejemplo, que su calidad es inferior, que falta interacción, que quizás no hay acompañamiento bien personal, humano, que los procesos son lentos y aburridos y hay poca retroalimentación. Sin embargo, nos podemos preguntar entonces cuáles son esos nuevos retos, cómo afrontarlos, qué sabemos de nuestros estudiantes en cuanto a su interacción con la virtualidad. Realmente aprovechamos las características y necesidades de nuestros estudiantes en el marco de la virtualidad. Realmente conocemos cómo son esos dispositivos del conocimiento que hoy nuestros estudiantes tienen implícitos y que culturalmente los han apropiado. Por eso, estas preguntas de reflexión nos pueden servir de marco para ir entrando a lo que nos trae hoy. Pero quiero problematizar el impacto que tiene la integración de las tecnologías de información y comunicación en los procesos formativos. Eso es un asunto muy importante. Lo mismo que la pregunta del mejoramiento del aprendizaje y la garantía de éxito de ese proceso, si basta con integrar las tecnologías a los procesos formativos. ¿Será suficiente la tecnología de información y comunicación para mejorar el aprendizaje? ¿O qué tan importante es conocer a los estudiantes? Inclusive la pregunta, ¿qué tanto conocemos a nuestros estudiantes? A veces en los procesos de masificación, en los años 80 ya hacíamos prospectiva a la educación y recuerdo que Ricardo Díaz Hotzleiner hablaba de estos años como años muy críticos de la educación debido a la masificación. Ustedes saben o sabemos que en la historia de la educación pues siempre hubo momentos, y en los momentos iniciales siempre fue elitista y la pirámide de la educación aún hoy se va cerrando hacia el final. No importa, pero de las tecnologías y herramientas disponibles, ¿cuáles conocemos para hacer este trabajo? ¿Cuál cree usted, profesor, que debe ser el nuevo rol del docente? Y en las propuestas educativas, ¿cómo podemos integrar esos recursos disponibles? ¿Cuál es la apuesta? Y desde un marco axiológico, esa pregunta por la ética, ¿cuál es la apuesta para el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y los docentes?
Miremos entonces unos puntos, unas ideas que nos sirven para recoger estas reflexiones que estamos proponiendo. En términos organizativos, administrativos, organizacionales, se dice que debe haber una estrategia global e integradora de lo tecnológico y los modelos educativos. Frente a estas preguntas, entonces, administrativamente hablando, organizativamente hablando, debe existir una estrategia global e integradora de lo tecnológico y los modelos educativos. Y también lo digital interactivo tiene una relación con el incremento de la competencia del análisis y la síntesis. Y aquí podríamos hablar de muchas competencias justamente en esta época de modelo educativo por competencias, pero el análisis y la síntesis como dos funciones lógicas claves del pensamiento muy propias de lo que antiguamente llamaban el trivium, de la lógica, la retórica y la gramática, y el análisis y la síntesis como grandes retos formativos. Y lo otro, las preguntas por las barreras, como por ejemplo la capacitación, el conocimiento y las creencias de docentes y estudiantes acerca de las TIC en relación con sus prácticas educativas. Estamos viviendo unos momentos cruciales y cuando hemos tenido que irnos en esta cuarentena irnos a la mediación virtual de contratos educativos presenciales, vemos cómo los estudiantes son inclusive los más reacios a permanecer en plataformas y cómo añoran volver al espacio humano, interactivo y presencial. Y aquí entonces uno alcanza a percibir que hay ciertas creencias de docentes y estudiantes sobre las tecnologías y su relación con las prácticas educativas. Hay unas referencias aquí que las puse para mostrar que se viene trabajando hace muy buen rato estas problemáticas. En términos de síntesis serían cuestiones críticas a tener en cuenta: el modelo pedagógico, las buenas prácticas educativas, la estrategia institucional de las tecnologías de información y comunicación, la promoción de entornos interactivos y colaborativos para promover y desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, y la consideración de los agentes educativos y la transformación de los roles que se dan del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las instituciones educativas, como cuestión crítica, sabemos que no son las únicas fuentes del saber y del conocimiento, y hoy justamente en la mediación de las TIC sabemos que las universidades han también dejado ser los centros del saber y el conocimiento, y que el conocimiento puede estar disponible en ámbitos muy distintos a los que estábamos acostumbrados, como lo era la universidad y los centros educativos superiores. Otro asunto crítico: las habilidades de los docentes para estructurar los ambientes de aprendizaje, más propiamente los ambientes virtuales de ese aprendizaje. O la necesidad de trascender la transmisión de información a los aprendizajes significativos, pasar de esa función educativa de solo transmitir información a generar aprendizajes significativos que modelen el proyecto de vida de un estudiante, y la adquisición de competencias cognitivas para su aplicación en situaciones diversas. También los roles del docente, porque el docente, esos roles cambian radicalmente, están cambiando dramáticamente. La didáctica, enmarcada en la reflexión de la enseñanza. Ahí vale la didáctica, lo decía el rector al inicio en el video, el reto es, en lo virtual, es desarrollar otras didácticas. Como dice el término original, etimológicamente hablando, de didascalia, como la capacidad de exhortación, o el insignare, como esa posibilidad que tiene un profesor de marcar a un estudiante. Entonces aquí, ¿cómo hacemos para que se dé esa marca? Los recursos con los que se lleva a cabo la generación del aprendizaje y la retroalimentación
y la evaluación del aprendizaje. Entonces, algunas recomendaciones generales, fruto de, digamos, de este trabajo que queremos hacer, también de marco problemático de esta unidad. Recomendaciones como las infraestructuras tecnológicas de manera flexible y sostenible. Eso es un asunto también crucial y muchas universidades no han podido enfrentar esta crisis justamente porque no han podido enfrentar las infraestructuras tecnológicas de manera flexible y sostenible. O el fomento de la cultura digital, o los modelos basados en la nube, los modelos y arquitecturas de tipo abierta, y el desarrollo de estándares para crear y administrar los contenidos, un asunto crucial. Además, es importante tener en cuenta ese diálogo en red o comunidad de aprendizaje. Hoy, más que un reto, para mí es una gran oportunidad. Yo mismo la he encontrado porque hoy puedo interactuar con académicos de distintas partes gracias a justamente a estas mediaciones tecnológicas y virtuales. La transformación de los entornos de aprendizaje es otro asunto que debemos estar abiertos y dispuestos a hacerlo. Trascender o hacer la transición de un docente que posee el conocimiento a un docente que es facilitador y dinamizador del aprendizaje. O también la transición de un estudiante como receptor pasivo a un estudiante como agente activo del aprendizaje. Por eso, cerrando estas recomendaciones, decimos que se requiere una gestión eficiente del cambio a través de la innovación programada en la universidad. Las universidades deben programar sistemáticamente la innovación en función de este cambio, de tal manera que haya un verdadero cierre de la brecha digital que tenemos y entrar a esta modalidad virtual, ¿cierto? Con todas sus dificultades, pero entrar a la movilidad, porque a veces creemos que la movilidad, bueno, en términos latinoamericanos, la movilidad de factores académicos se daba fundamentalmente de afuera hacia adentro, y eso reflejaba cierto nivel de dependencia nuestra, dependencia cultural en general. Pero hoy la movilidad puede ser de todo tipo, dentro, fuera, gracias a la virtualidad. La creación de los materiales en sistemas abiertos, o como los Creative Commons, la formación de competencias para aprendizaje basado en tecnologías, digamos, enfrentar esta difuminación de las fronteras de las aulas teóricas y prácticas, ver, por ejemplo, las aulas invertidas y lo que nos está sucediendo ahora. Esas son recomendaciones a tener en cuenta, y el análisis estratégico del aprendizaje a lo largo de la vida, las 3 L's, que es muy interesante porque el aprendizaje tenemos que diseñarlo para un proyecto de vida, no para un momento. Además, la obsolescencia del conocimiento también nos reta. 3 grandes lineamientos, y la información debe estar vinculada al acceso al modelo y a la transformación del nuevo conocimiento e información de los entornos digitales. Y por otro lado, la comunicación nuestra debe estar vinculada a la colaboración, al trabajo en equipo y a la adaptabilidad tecnológica. Y por último, la ética y el impacto social, temas que también retomaron ustedes en sus reflexiones, que debe vincular a las competencias necesarias para enfrentar los desafíos éticos producto de la globalización y el auge de las tecnologías de información y comunicación. De ahí que nosotros, al hablar de ese cambio hacia la educación virtual, hoy diferenciamos muy bien lo que es una educación presencial, también una educación virtual. Esas son 2 categorías muy diferentes, pero otra cosa es la mediación virtual, que también funciona en términos sincrónicos y asincrónicos. La educación virtual es diferente a la presencial y requiere no solo otra didáctica, sino otros componentes y mediaciones. Por eso
el rector en su presentación proponía y mostraba cómo deberíamos trabajar ya en planes de estudios o pénsumes disruptivos, interdisciplinarios, de tipo problemático, más que temático. En ese sentido, implica abrirse hacia el aprendizaje, el aprender haciendo, hacia el blended, de tal manera que tengamos también lo virtual, lo presencial, lo teórico, lo práctico, pero el blended fundamentalmente, incorporando tecnologías de información y comunicación, mucho aprendizaje colaborativo, autoaprendizaje y aprendizaje problemático. En este sentido, CEIPA trabaja esa metáfora de la nave como una nueva aventura empresarial, que era como el modelo propio de CEIPA con el que ha ido acreditando casi el 50% de los programas virtuales de Colombia los tiene CEIPA, que son pocos, deberían ser más, pero eso es parte de digamos, un enfoque de un modelo pedagógico. Ese cambio hacia la educación virtual, entonces, puede estar soportado por muchos enfoques o marcos de trabajo. Aquí este framework lo hemos llamado el modelo TPACK, que es como ya el fundamento o el marco de trabajo, por autores como Schulman, Misra, Köhler. Ellos muestran las diferencias entre el conocimiento técnico y el pedagógico, y el conocimiento pedagógico del contenido, o el conocimiento tecnológico con el modelo TPACK, que son esas nuevas intersecciones. Entonces, se requieren conocimientos complementarios derivados de las interrelaciones iniciales entre el conocimiento, digamos, el conocimiento epistémico, el pedagógico y el tecnológico. Como podemos ver ahí, los tres círculos, el conocimiento del conocimiento es realmente el saber epistémico. El conocimiento pedagógico, ya sabemos que es nuestro quehacer como formadores, docentes, maestros, y el conocimiento tecnológico. En las intersecciones podemos ver que entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento del conocimiento se da un conocimiento tecnológico del contenido. Y así, en la intersección entre el conocimiento del conocimiento y el conocimiento pedagógico, tenemos un conocimiento pedagógico del contenido. Y en la intersección entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico, podemos tener un conocimiento tecnopedagógico. Y ya la intersección de los tres círculos sería el conocimiento tecnopedagógico del contenido. Esto se puede tener como marco y se tiene como fundamentación ya en la virtualidad, porque entonces una cosa ya son todo el andamiaje que usa el profesor en la virtualidad, pero que no puede olvidar esos tres componentes: lo epistémico, lo tecnológico y lo pedagógico. E inclusive debe haber un equilibrio y una relación sistémica entre esos componentes. Por eso, en la virtualidad, el soporte ya herramental, el andamiaje, como decíamos, lo constituyen los Learning Management Systems, que implica o comprende la administración de esos contenidos, la distribución, el monitoreo, la evaluación, el apoyo de esas actividades diseñadas en el proceso de formación. Virtualidad y blended, la personalización, importantísima, también la asignación de roles y los múltiples formatos de contenido, de tal manera que se puedan hacer los seguimientos respectivos y la evaluación de esos aprendizajes, que incluye también las pruebas manuales y automatizadas. Nosotros conocemos pues diversas plataformas en donde se integran estos sistemas, esta administración de los sistemas de aprendizaje con seguridad. Todos hemos estado ya expuestos a distintas plataformas, unos más que otros, pero entendemos que en ellas los roles nuestros cambian crucialmente y los retos
pues también son diferentes y aumentan. Uno de ellos es la interacción entre la educación en la educación virtual. Esa interacción está condicionada por los distintos estilos de aprendizaje y un profesor mínimo debería tener en cuenta eso. Y por eso la pregunta inicial que hacíamos, ¿qué tanto conocemos a los estudiantes? ¿Qué tanto sabemos de ellos? ¿Sabemos realmente sus estilos de aprendizaje, sus condiciones para el conocimiento? Si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos. Esos son elementos muy importantes de caracterización de ese público que interactúa con uno en los procesos de aprendizaje. Repasémoslos rápidamente. En el estilo de aprendizaje visual, elabora y analiza mapas, por ejemplo. Puede leer diagramas y cuadros. Puede tener la memoria pues, fotográfica de que le permite recordar rostros o atender los detalles. O el uso de videos, imágenes, fotografía para hacer aclaraciones o la atención a la expresión corporal. Es decir, habría que tener en cuenta porque en la mediación virtual, su complejidad radica en la capacidad que tenga el profesor de poder diagnosticar e identificar esos estilos de aprendizaje de sus grupos, de sus comunidades de interacción. En ese sentido, el visual tiene una forma de aprender. El auditivo, pues, se fija más en la expresión oral y de emociones verbalmente. Puede captar emociones, pero de manera verbal. Recuerda la información escrita o canciones. Habla sobre lo que hace y lo que le gusta preguntar. Recuerda lo que oye y los nombres. Los debates, las presentaciones grupales, las lluvias de ideas. Trabaja más con el oído. Y el kinestésico, en el que se aprenden actividades físicas en movimientos, manipulación física, en uso del tacto, ¿cierto? Y en la, digamos, inquietud por ver cómo funcionan las cosas y manipularlas. Recuerda generalidades y recuerda lo que hizo y disfruta de hacer trabajos manuales. Entonces aquí, profesores, podemos ver un reto muy grande, muy interesante, porque no es que uno tenga que especializarse pues, en metodologías psicopedagogía, pero sí tiene que acercarse a las posibilidades diagnósticas de los grupos para poder generar las distintas rutas de aprendizaje. Obviamente hay plataformas de aprendizaje adaptativo que le permite a uno identificar de pronto en la forma como trabajan los estudiantes y progresan en las plataformas, identificar quiénes consultan más los mapas, los videos, quiénes escuchan más los audios, quienes presentan más trabajos hechos de realización mucho más kinestésica. Ese es uno de los grandes retos. Antes de entrar al diseño instruccional, yo quisiera proponerles aquí otro pequeño ejercicio para que rompamos un poco, porque ya van 30 minutos y ya más de 30 minutos en un discurso en estas plataformas sin poder mirarnos, sin poder respirar conjuntamente, es muy difícil. Entonces, voy a proponerles que a partir de esto volvamos a hacer otra ronda, pero aquí ya de comentarios y aportes que quieran hacer a esta parte de este contenido que hemos planteado. Entonces, Rubén Darío, vamos a otro momento de otros 10 minuticos. Ok. Perfecto. Entonces, 10 minuticos de recesión. Nos volvemos a conectar a las 7:42. Gracias. Bueno.
Rubén Darío. Sí, señor. En esta parte no tenemos posibilidad de escuchar sus voces. No, no, señor. Nosotros trabajamos. De hecho, los profes nos están escuchando porque lo que tenemos es una sesión en vivo en este momento Sí, y ellos pueden hacer la retroalimentación por los chats. Pero ya, bajo esta modalidad, por la cantidad de docentes que teníamos, pues era la manera más segura de transmitir con calidad el proceso. claro que sí. Bueno, gracias.
Ya estamos de regreso, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y Ok. cómo nos fue? Muy bien, por aquí hay varias interacciones de nuestros profesores y profesoras. E inicio con Sí. la del profesor Jorge Barrientos. Nuestros estudiantes no son proclives al enfoque virtual, son agentes de alta interacción en redes sociales, son de contenido e interacciones automáticas, rápidas y de baja concentración, focalizadas en la percepción que los otros tienen de ellos. Esto les impide tener una concentración importante y duradera sobre los asuntos fundamentales de su formación. Piensan que la generación de un ambiente virtual debe ser un esfuerzo del profesor. Excelente. Y además va al punto de la gran problemática que tenemos, porque nuestros jóvenes, primero, no tienen un sentido crítico, son muy escasos nuestros estudiantes, perdón, muy escasos los que tienen un sentido crítico para enfrentarse a las redes. Son multitarea, pero no tienen profundidad. Y en esa falta de sentido crítico, a veces creen que todo lo de las redes sociales es verdad. Entonces, ahí lo que dice el profesor Jorge es cierto, ahí es muy difícil para nosotros llevar al estudiante a tener realmente aprendizajes significativos y de profundidad en estos medios. Ahí tenemos que hacer un trabajo grande. Muchas gracias, profesor. El profesor Argiro Berrío comenta, en las TIC, en las plataformas debe propiciarse la discusión. El estudiante debe tener la posibilidad de preguntar, de oponerse, de decirle al profesor, profe, ya nos dijo sobre la ley, ya nos dijo sobre la doctrina, sobre las grandes tratadistas. Ahora digamos, ¿qué piensa usted sobre este tema? ¿Cuál es su postura? El estudiante por TICs debe tener la misma confianza de hablar e intervenir, de desafiarla y preguntar. Y esto permite al profesor saber qué pasa con el grupo al otro lado. Imagínense llevar al estudiante a esa capacidad de interacción y de confianza, pero especialmente de diálogo, de el sentido de permear su discurso con el discurso del otro. Eso significa realmente diálogo. Día de Diana y Logos, atravesar un discurso y el otro. Pero para eso se requiere, como dice el profesor Argiro Berrío, llevar al estudiante a esa capacidad de interacción y de diálogo, de debate, de crítica, de contrapropuesta. Reto grande también. Gracias, profesor Argiro. El profesor Jaime Becerra comenta, aquí debe ser fundamental que el estudiante aprenda o adquiera competencias haciendo que él sea el protagonista, no el docente. Claro, el centrado en el estudiante, y por eso otro de los grandes desafíos es cómo promover el trabajo autónomo e independiente. Eso es un desafío grande. Gracias, gracias, profesor Jaime. Y el profesor Argiro Berrío también nos comenta, en un salón de clase algunas veces se puede trabajo en equipo, pero la mediación por TIC plantea nuevos retos, uso de Moodle y otras plataformas. El uso de otras plataformas. Aquí hay un concepto también muy interesante que es el M-Learning. El M-Learning es la capacidad de diseñar procesos de aprendizaje en la virtualidad con Mobile Learning. Y quizás yo en lo personal he experimentado últimamente de pronto tener la plataforma, pero usar también el WhatsApp, usar también los medios que usan los mismos estudiantes que son móviles. Y ese es uno de los grandes, digamos, estrategias para movernos con los jóvenes también de pregrado y de posgrado, porque hoy también llegan la gente muy joven a los posgrados. Muy bien. Como que ahí terminamos, Rubén Darío. Y nos acaba de llegar de la profesora María Eugenia Bedoya Toro. Los aportes recibidos son muy relevantes y necesarios para este cambio que todos estamos generando y viviendo. Las experiencias con la virtualidad desde el mes de marzo han sido significativas y enriquecedoras. Han permitido acercarnos en la distancia,
nos ha motivado a la edición de videos, al manejo de todas las aplicaciones que Teams y Moodle nos permiten. De otro Sí. lado, exige disciplina formativa, planeación y organización de los tiempos de manera rigurosa. Los cambios y avances surgen de la crisis que la humanidad ha librado a lo largo de la historia, y de manera importante la educación virtual favorece la autoevaluación, la autosuperación, tanto del docente como discípulo adelantado, como de sus estudiantes en formación. Así es, profesora María Eugenia, excelente. Y también es una gran motivación este aporte porque también es normal ver profesores cansados. Y quizá la gente que está en la empresa también manifiesta cansancio, que no hemos podido aprender la higiene y seguridad en el trabajo, en la virtualidad, en la apropiación de nuestros espacios en general. En CEIPA, en esas prácticas que hemos venido desarrollando, que queremos también compartir, nosotros hemos venido generando unos especie de protocolos, especialmente cuando iniciamos en marzo, como dice la profesora María Eugenia, iniciamos, pero veíamos que necesitamos especialmente a los profesores de la presencialidad que tuvieron que realizar la mediación virtual, y para profesores y estudiantes una especie de protocolo para encuentros sincrónicos mediados por TIC, ¿cierto? En la educación presencial. Porque un estudiante que se matricula en lo virtual tiene la disposición para el trabajo autónomo e independiente, para interactuar con un profesor de manera sincrónica y asincrónica, y no tiene dificultad, pero el otro estudiante no. Fíjense aquí nosotros hicimos este protocolo, es un ejemplo de prácticas, de buenas prácticas, en donde mostramos que la comunicación pues no tiene barreras de espacio, y los encuentros sincrónicos entre estudiantes y docentes a través de Internet con estos desarrollos de hoy permiten exposiciones, diálogos y debates de muy alto nivel. Sin embargo, pues se requiere tener en cuenta algunos elementos o recomendaciones, por ejemplo, el computador, el acceso, el micrófono, la diadema. Todo es cierto andamiaje básico, como la conectividad estable, también el ingreso puntual a las salas, también vincular a la familia al proceso, porque a veces, y hoy lo vimos, estaba el gerente de empresa, la gerente de empresa, el auxiliar, el estudiante de la universidad, el estudiante del colegio y el niño de la parte básica, todos en una misma casa haciendo la tarea. Entonces ahí implica desarrollar también ciertas disciplinas y rictus, de tal manera que pueda haber un ambiente adecuado. En la participación en la sesión sincrónica, también el estudiante debería evitar todos esos factores que distraen, ¿cierto? También no irse a establecimientos comerciales, lo hacíamos antes de la cuarentena, pero pensando también en que la gente se puede ir afuera del apartamento y puede encontrar también ruidos en general. Un mueble cómodo para estudiar, una buena mesa, en las sesiones sincrónicas, pues ciertos comportamientos de decencia, como ponerse a comer, o a veces estudiantes que se acuestan en la cama y desde ahí ven, participan en la clase. Activar la cámara, el vestido, también el uso de la palabra por cualquier participante, incentivar la participación, por ejemplo, los que tienen el celular. Hoy en día que tenemos esa adicción a estar chateando, y la gente no conversa, sino que está más conectada con otros, son asuntos también a tener en cuenta. El trabajo colaborativo en equipo, la toma de asistencia, aunque se grabe,
debe haber una toma de asistencia y también una pregunta para los que no han podido ingresar, los apoyos y recomendaciones complementarias para líderes que son coordinadores y también para los docentes. Por ejemplo, en las primeras sesiones enviar videos cortos explicando cómo acceder, cómo navegar en la plataforma, ¿cierto? En este caso, cómo manejar el Zoom, o si tenemos otras plataformas. CEIPA maneja Brightspace, donde está pues todo el contenido, y también se hace un tutorial para que entren a través del correo institucional, en general para que puedan entrar a las videoconferencias, puedan navegar. Instrucciones también en cada momento, también realizar breves resúmenes de los días anteriores, también en las sesiones no saturar, no tener la posibilidad de trabajar grupos, individualmente hacer tareas y luego volver al principio. Y como vamos a ver mañana en herramientas, es el uso de un paquete de herramientas. Aquí nos toca a todos ponernos a aprender y a manejar pizarras, museos virtuales, el Canva, el Mindomo, los videos en general. Entonces, también la tableta que permite rayar, el uso de simuladores, en general, videos cortos y durante el trabajo en equipos, el docente pasar por cada sala cuando tiene la opción de tener varias salas para ingresar, visitar los estudiantes, resolver preguntas, en general, grabar los segmentos también como material que se produce. Muy bien, este es un elemento que queríamos compartir porque ya para el diseño nosotros hemos pues preparado con un aula y con los líderes académicos, el rector, pues han generado una misma plantilla para poder trabajar el asunto ya del diseño instruccional. Elementos fundamentales para el diseño instruccional es tener en cuenta este ciclo, que el modelo ADI nos permite hacer el análisis de no solo contenidos, sino las estrategias, los materiales, los procesos, hacer un análisis, hacer un diseño, desarrollar el diseño, implementar el diseño, analizarlo y evaluarlo. O sea que este es como el ciclo del diseño instruccional a tener en cuenta, porque el objetivo es tener experiencias significativas del aprendizaje, de tal manera que el estudiante se vea retado y se vea proyectado en su proyecto futuro, también a partir de nuestra propuesta, nuestra asignatura. Entonces, el diseño, el desarrollo de ese diseño, la implementación, el análisis, diseño, desarrollo, implementación. Es un ciclo continuo. Y obviamente la evaluación que debe estar siempre presente en cada momento, como pueden ver ahí en la ilustración. En el diseño ya de programas online es muy importante entonces dar a conocer el ambiente virtual. ¿Cuál es el ambiente virtual en el que estamos trabajando? Las plataformas Moodle, las plataformas Brightspace, las plataformas de Classroom, en general, pues todas tienen sus virtudes, sus posibilidades, sus recursos, pero implica dar a conocer ese ambiente virtual, presentar el diseño, aprovechar esos datos y huellas que se generan y preparar los próximos cursos. En la ejecución, entonces se recomienda aprovechar el tiempo asincrónico, porque una cosa es que yo diseñe una clase de 1 hora, 2 horas, pero en el transcurso, en los intersecciones o intersesiones o interencuentros, debe suceder otras cosas. Entonces debe haber un diseño instruccional muy claro. En el diseño instruccional también es crítico pensar en el estudiante y por eso trabajamos esos tipos de estilos de aprendizaje
para tener en cuenta en el diseño instruccional. Y debe ser tan claro que el estudiante no requiera hacer consultas, sino que el diseño lo lleva fácil y lógicamente hacia los objetivos de aprendizaje. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, utilizar el tiempo asincrónico, utilizar muy bien el tiempo sincrónico, realizar muy buenas preguntas y promover la participación. Especialmente en nuestras generaciones que de pronto no fueron diseñados para tener grandes lapsos de tiempo en concentración. Algunas recomendaciones para profesores y estudiantes para disponer de materiales y espacios para estas sesiones sincrónicas y el trabajo autónomo. Es muy importante también tener en cuenta esos criterios que ya cada institución entonces lo propone. En este caso ustedes es un sílabus. CEIPA, por ejemplo, trabaja núcleos problemáticos. No los llamamos asignaturas ni materias, sino núcleos problemáticos. El fundador, don Antonio Mazo, muy al inicio en su doctorado en Francia, pensaban los núcleos temáticos, pero luego en la evolución se fue dando hacia el núcleo problemático y hoy todo núcleo en CEIPA arranca con problemáticas de la realidad de empresa y a partir de las problemáticas se busca la teoría que media la solución y luego volvemos a la realidad. Es muy de realidad, teoría, realidad. En este caso, pues, el diseño que vamos a hacer entonces, en esta última media hora para que lo revisemos y de pronto lo comentemos, es cómo será esa estructura de sílabus que les vamos a proponer para desarrollar al final este curso. Entonces, vamos a revisar ese sílabo. Yo se lo había mandado a Rubén, pero creo que ya lo pude descifrar aquí y ya lo puedo entonces. Vamos a comentarlo. Tiene una definición, tiene unas instrucciones, como pueden ver aquí, tiene un instructivo y ya el sílabus propiamente. Este es el que cada uno llenará, desarrollará de su propia asignatura. Entonces, este instructivo busca orientar el diseño de la estructura del plan de la asignatura para programas de nivel profesional y posgradual, en cualquiera de las metodologías, sea presencial o también presencial con apoyo en metodologías remotas o virtual o dual, o sea, o blended. En coherencia con los desarrollos de las áreas de formación, la actualización del PEI, los proyectos educativos de programa y los proyectos educativos de FACO. Entonces, ¿qué se sugiere? La construcción del documento de manera colectiva por parte de los profesores que pertenecen al área de formación de los programas. O sea, que aquí habrá colectivos docentes, la idea es que armen sus colectivos docentes para que puedan tener un sílabus no para uniformar la libertad de cátedra, sino para tener un criterio básico y común para darle consistencia y coherencia al proceso formativo. Esto pues ya hace muchos años en Colombia venimos desarrollándolo. Yo recuerdo en la Javeriana que teníamos procesos en el año 87, 88. Yo era un joven jesuita y allá teníamos grupos de gerentes de banco, directores de hospital, grandes abogados que eran los que manejaban los sílabos de las asignaturas y así funcionaron las universidades. Después con el proceso de acreditación sistematizamos mucho más y tenemos que dar cuenta en los procesos de calidad de cómo sabemos que lo logramos. Entonces, por eso se generan, digamos, estos instrumentos de diseño para que haya coherencia, consistencia y ojalá no, y pertinencia y calidad. Entonces, para diligenciarlo, bueno, me faltó un asunto muy importante acá, que esta es una construcción colectiva
y que el objetivo es garantizar un producto de construcción crítica y comunitaria, como una de las competencias a desarrollar en la comunidad, como lo es el trabajo en equipo. Esto me parece de la mayor importancia, porque ya armar un colectivo docente y teniendo este reto de diseñar un plan de asignatura de manera colectiva, crítica, eso ya es de la mayor importancia para darle sentido corporativo, sentido institucional y sentido de proyecto y de modelo pedagógico. Entonces, se sugiere que este plan de asignatura se realice entonces colectivamente. En la instrucción entonces tiene una información general de la asignatura. Aquí entonces vienen los programas, la denominación de la asignatura, su código, el profesor, los créditos, las horas presenciales o sincrónicas y el número de horas de trabajo presencial, ¿sí? También el trabajo autónomo e independiente con su número de horas, la área de formación, el prerequisito, la metodología, ¿cierto? A la que corresponde. Y en la presentación y la justificación, en un máximo de 700 palabras, presentar la asignatura de tal manera que el lector identifique cuál es la intencionalidad formativa, cuáles son las estrategias, principales metodologías o estrategias didácticas y productos esperados y resultados de aprendizaje. Y describiendo pues la pertinencia del curso y la importancia en el área que está inscrita, coherencia con el perfil y los objetivos de formación determinados en el plan de estudios, ¿sí? Y cómo su aporte a la formación integral de un aula. Y la pregunta problematizadora, construir esa pregunta que problematice la asignatura, que debe ser una pregunta abierta, no debe estar construida para responder sí o no. Y las intencionalidades formativas, aquí están tanto de unidades temáticas, ejes problemáticos, las temáticas, de acuerdo con unidades y la temática específica que la compone, las competencias a desarrollar, los resultados del aprendizaje, distribución de actividades, los materiales, las actividades formativas, el trabajo autónomo, las estrategias de evaluación, bibliografía y los recursos especializados. Y en el siguiente libro encontramos entonces ya todo el descriptor de esta carta pues, descriptiva para ir llenando los procesos, y aquí encontraríamos ya bien estructuradas estos instructivos que teníamos en el otro libro para ya definir cuáles serían. Aquí es muy importante tener en cuenta que es posible que una temática se divida en varias, ¿cierto? O una competencia genérica en varias específicas, entonces se trata de o abrir la celda y ponerlas o hacer pues la inserción con la respectiva combinación de celdas para que quede estéticamente legible. Bueno, aquí entonces los mismos elementos que leímos, las competencias genéricas y las específicas, los resultados del aprendizaje, la distribución de las actividades, los materiales, las actividades formativas, el trabajo independiente de los estudiantes, las estrategias de evaluación y la bibliografía. Como pueden ver, en evaluación estaremos viendo, bueno, esto lo vamos llenando esta semana, o por lo menos esta semana vamos a ver los criterios, pistas, algunos elementos para llenarlas, porque me imagino que lo entregarán después. Aquí los directivos y líderes académicos, me imagino que les darán el tiempo específico, les dirán cuándo van a compartir y entregar este trabajo, porque no va a ser pues para el viernes, ni más faltaba. Entonces, aquí hay elementos que trabajar y nosotros mañana vamos a trabajar lo que son roles y herramientas que pueden ser incluidas acá, y el jueves y el viernes estaremos viendo el proceso de evaluación, hablar de la rúbrica y
los criterios de evaluación también en esta mediación virtual. Entonces, no sé, hasta aquí, profesor Rubén Darío, deberíamos también tener otro momento de preguntas, comentarios, para que ya cerremos y hagamos una última ronda de conclusiones de qué aprendimos. Claro que sí. En este sentido, también le queremos contar a ustedes que ya fue compartido el formato de microcurrículo en la plataforma a la cual ellos tienen acceso en la página. Ya pueden acceder a él. Es un ejercicio que vamos a ir desarrollando con toda la formación previa que teníamos y todo el acompañamiento de ustedes en este ejercicio. El ejercicio del plan de asignatura o sílabus se desarrolló en conjunto con el CEIPA en un trabajo que veníamos realizando previamente. Se ajusta al decreto 370, se ajusta también a los nuevos lineamientos que tenemos en esta mediación virtual y pues busca empezar a que todos hagamos una muy buena planeación de los cursos para el segundo semestre, que pues aunque todavía no se ha definido por parte del Estado el ingreso, el tema de alternancia y los casos como han ido aumentando, pues tendrá un número significativo de materias todavía en las mediaciones durante el segundo semestre. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta adicional de parte de nuestros profesores. Dame un segundo. No, profe Ángel, hasta el momento ya habían comentarios que habían salido. El profesor Argiro Jesús Berrío antes había comentado que aunque no parece, nosotros también tenemos sesiones asincrónicas, pues dejamos materiales para que lean y revisen de tal manera que se enriquezca la discusión, que es todo el trabajo independiente que nosotros manejamos con los estudiantes. Hasta el momento estamos como en ese punto. Queremos agradecerles a todo, al profesor Ángel y al CEIPA, por todo este acompañamiento que nos vienen dando y estamos seguros que en el transcurso de esta semana, a la medida en que ampliemos la discusión, pues iremos entendiendo mejor este ejercicio y nos iremos preparando mejor para la nueva realidad en la que estamos hoy en día. Profesor Ángel, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, profesores, entonces Rubén Darío, vamos cerrando esta sesión. Como vamos a estar esta semana en la última, obviamente en la última diapositiva, la pregunta es: ¿qué aprendizajes quedan de esta charla y qué retos se encuentran las metodologías mediadas por la virtualidad? Esa pregunta la vamos a dejar también de inicio para la próxima. Es decir, ¿qué aprendimos hoy y qué retos tenemos? Entonces, Rubén Darío, estimados profesores, colegas, fue un placer estar aquí colaborando y de verdad pues que muchas gracias por su atención y esta oportunidad. Muchas gracias, profe. Entonces vamos a dar por cierre la sesión. Una feliz noche para todos.